La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio una vez más de estar en estos momentos juntamente con ustedes alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Saludamos de una manera especial a nuestro hermano Juan Manuel, que es nuestro pastor presbiterial, y juntamente con su amada esposa. Dios les bendiga, amados hermanos. A cada iglesia de igual manera saludamos con un abrazo fraternal. Vamos a, hermanos, en estos momentos, en esta tarde, a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer nuestra oración de invocación para la honra y la gloria de nuestro amado Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu santo, bendito nombre, Señor Jesús. Hoy, Señor, estamos en estos momentos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que seas con nosotros en estos momentos. Para rogarte, Señor Jesús, que seas con cada uno de nosotros, cada uno de tu iglesia, cada uno de tu pueblo, mi Dios. Bendice nuestras vidas, Señor Jesús. Permítenos, Señor, alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Exaltar tu nombre, Señor Jesús, alabarte con todo nuestro corazón. Mi Señor, bendice a cada uno, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, y a todas las personas, Señor, que escuchen en esta tarde tu palabra. En tus manitas preciosas ponemos nuestra vida. Bendito seas para siempre. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Salmos, vamos a leer este capítulo 145. Vamos a leer sus 5 versículos para la gloria de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Y en esta tarde, hermanos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Alabaremos al Señor, hermanos, con ese precioso coro número 142. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Y alabaré tu nombre.
Alabado sea nuestro Dios. Cada día te bendeciré. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con el himno, con el coro número 152. Tú solo eres Jehová. Exalte, hermanos, el nombre de nuestro Dios y glorifique a nuestro Dios verdadero. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando con ese precioso coro, hermanos. Tu fidelidad es grande. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén, gloria sea al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. A su nombre la gloria. Nadie como nuestro amado Redentor. Nadie como Él. Inclina ahí tu rostro donde estás, amado hermano, y dale toda la gloria. Exalza tu nombre. Dale la honra y la gloria de vida a nuestro único Dios verdadero. Padre, Padre bendito, Padre mío, gracias, porque para nosotros has sido nuestro Padre, porque para nosotros has sido vuestro Dios,
vuestro Dios verdadero, que merece la gloria, que merece la honra. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, para todo creyente. Tú eres bueno y misericordioso. Por eso en esta tarde nuestro corazón, Señor Jesús, se rinde delante de ti. Y nuestra voz, Señor, es elevada, reconociendo, Señor Jesús, tus grandes maravillas, tus grandes misericordias, tu amor perfecto para con nosotros, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque solo tú eres Dios. Porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. Y sostienes, Señor, nuestra vida con tu mano poderosa. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu amor, Señor Jesús. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendito seas para siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares. Toma sus vidas, Señor Jesús. Y en estos momentos, Padre, nos gozaremos unánimes para la honra y la gloria de tu nombre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Hay un canto, hermanos, que hemos de alabar con toda nuestra gratitud a Dios. Ese himno, hermanos, número 93. Con gratitud vengo hacia ti, a darte gracias, oh Señor. Y si usted, hermanos, siente gratitud en su corazón, alábele con toda su alma, con todas sus fuerzas. Himno número 93. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Con gratitud vengo hacia ti, a darte gracias, oh Señor, pues tus promesas fieles son para salvar al pecador. Cosas sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha, rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés. Así arda siempre ante tus pies el corazón que salvo es. Tú has dicho siempre, buen Jesús, ven hoy a mí descansarás. Perdido y triste como estás, perdón y gracia obtendrás. Cosas sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha, rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés. Así arda siempre ante tus pies el corazón que salvo es. Jamás podré yo olvidar la conmoción del corazón de tanto hombre pecador que tú salvaste con amor. Cosas sin fin hay en aquel que tu palabra le escucha, rinde su vida ante tu altar para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés. Así anda siempre ante
de su vida ante tu altar, para seguirte siempre fiel, como la chispa que encendió la zarza humeante ante Moisés, hacerla siempre ante tus pies, del corazón que salvo es. A su nombre la gloria. Si estás ahí en tu hogar, hermanos, levanta tus manos y da gloria a Dios. Porque este gozo no lo da nadie. Este gozo, hermanos, proviene de lo alto. Proviene de aquel que nos lavó y nos compró a precio de sangre. Himno, hermanos, número 296. Bendito sea el Señor. Himno número 296. Gloria sea al Señor. Amén. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz te escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Aleluya. Dice que es grata nuestra reunión. ¿Cómo no va a ser grata, hermanos, si nos hemos reunido para alabar y glorificar a nuestro amado y único y suficiente Salvador? Sigamos alabando al Señor y vamos a cantar ese precioso himno número 32. Gloria sea al Señor. Hallé un buen amigo. No sé si para usted Jesús es su mejor amigo, pero para mí ha sido el mejor. Ha sido el único que me entiende, que me comprende. Y ha sido, hermanos, el que siempre está conmigo y que consuela en muchas ocasiones mi tristeza. Pero vamos a alabarle con gozo en esta tarde. Hallé un buen amigo. Gloria sea a nuestro Dios. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, me promete estar conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, me quita todo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, esperando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo
Cristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. La casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con él ha de morar. Llegando ya a la gloria, ningún pesar tendré, y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, gloria sea nuestro Dios. Grandes cosas ha hecho Cristo por nosotros. Grandes cosas ha hecho Cristo por mí. Llegó el momento, hermanos, de orar por las necesidades. Inclina tu rostro y expresa, hermanos, con tus propias palabras lo que tú necesitas, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Pero sobre todo, hermanos, confía en Él, cree en Él, que lo que tú le pidas, Él, hermanos, está dispuesto a escuchar y a responder. Mi Señor, grandes cosas has hecho en mi vida. Grandes cosas, Señor, te has manifestado en vosotros. Siempre has sido, Señor, en nosotros y con nosotros. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor Jesús? Si tú has dado respuesta a cada una de nuestras peticiones, a cada una de nuestras necesidades, mi Señor, tú siempre has puesto, Señor, oídos prestos. Has respondido, mi Señor, muchas gracias. Por eso, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre. Porque todas tus promesas son fieles y verdaderas, mi Señor. Muchas gracias. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por la iglesia, Señor Jesús. Te ruego por la iglesia que está en estos momentos, señores, alabando y glorificando tu nombre. Posiblemente, Señor, tenga una grande necesidad. Posiblemente estén enfermos, Señor Jesús. Pero te ruego que tú sanes, Señor Jesucristo, su vida, su cuerpo enfermo, mi Señor. Sana, Señor Jesucristo. Ve con ellos, sé con ellos, eterno Dios. Escucha la petición de su corazón. Escucha su oración, Señor Jesús. Suple a cada uno de mis hermanos. Suple, Señor, y guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Dios. Porque mira, mi Dios, estas enfermedades, esta plaga aún sigue, mi Dios. Pero confiamos en ti, confiamos, Señor, que tú guardarás vuestra vida. En el nombre de Jesús está la congregación, en el nombre de Jesús está cada uno de mis hermanos que han estado enfermos, mi Señor. Bendito seas para siempre. Guarda a cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito seas para siempre. Amén. Vamos a cantar, hermanos, nuestro último canto. Himno número 196, hermanos. Después oraremos por el siervo del Señor, que use su vida, porque hay palabras, hermanos. Hay palabra de lo alto para nuestras vidas. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar a él mi vida y cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir por Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo. Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús.
Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda en la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Alabado sea nuestro Dios. Yo sí quiero andar con Cristo. Sí quiero andar por esas sendas de luz, amados hermanos. Y para esto vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué hacer para seguir adelante, para continuar? Vamos a orar por el siervo de Dios que use su vida en esta escuela dominical. Padre, una vez más nos acercamos ante tu trono de gracia, trono de misericordias. Bendito seas, mi Señor, por la oportunidad que nos das de loar tu nombre, de glorificarte. Es nuestro anhelo seguir adelante, es nuestro anhelo seguir, Señor, firmes y fieles delante de ti. Bendito Dios, bendice a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Bendícenos con tu palabra. Bendícenos en gran manera, Señor Jesús. Permítanos, Señor, estar atentos a ello, mi Dios. Saber, escuchar lo que tú quieres para nosotros. También te rogamos que uses la vida de tu siervo, mi Señor. Que uses su vida, Señor Jesús. Que le des sabiduría de lo alto, Señor Jesucristo. Que des, Señor, entendimiento, Padre eterno. Te rogamos, te suplicamos que tome su vida. Usa su vida con poder para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Como diría el salmista, mi Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la honra, la gloria y la alabanza. Está nuestras vidas, está la vida de tu siervo, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendito seas para siempre. Amén. Amén. La paz de Dios, hermanos, nos acercamos delante de la presencia de Dios con esa gratitud y ese gozo en nuestra vida, en nuestro corazón. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, siervos de Dios, en especial a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán y a su amada esposa. Recibo un saludo igualmente a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de este movimiento. Dios bendiga su vida y siga fortaleciendo cada día. Y a cada uno de los ministras e iglesia en general, que Dios siga siendo en su corazón. Hoy, hermanos, tenemos, por la misericordia de Dios, que ver esta escuela dominical que viene en nuestro temario de este día domingo, que nos habla acerca del tema las cartas a Tito y Filemón. Ahí tenemos en nuestro temario lo que hoy, por la misericordia de Dios, tenemos que ver y comprender conforme a la voluntad divina de nuestro Dios. Bueno, yo creo que en su casa todos tenemos este temario, pues vamos a usarlo para la honra y gloria de nuestro Dios.
y tomemos nuestra Sagrada Escritura y leamos en el pasaje que nos marca como base, que está en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Si lo tiene en su casa, glorifique el nombre de Dios y leamos unidos esta porción de la Sagrada Escritura. Dice así, hermanos, la palabra de Dios con toda reverencia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Encontramos la verdad bíblica que nos habla. La Biblia nos enseña que el favor de Dios nos ha sido revelado para que podamos obtener la salvación de nuestra alma. En la verdad bíblica aplicada, si hemos experimentado la salvación y el perdón de nuestros pecados, debemos de renunciar a todas aquellas cosas que el Señor no le agrada. Tanto la verdad bíblica, hermanos, como la verdad bíblica aplicada nos llevan a hacer la voluntad de nuestro Dios, porque la palabra de Dios nos revela lo que tenemos que hacer y lo que agrada a nuestro Dios. Por lo tanto, hoy conoceremos en estas cartas, tanto a Tito y Filemón, que son una de las más cortas que tenemos, en este caso Filemón, y de esta manera a Tito de igual manera. Pero vamos a ver algunas diferencias en este aspecto de las demás cartas pastorales que hemos estado de una otra forma analizando, conociendo en nuestras escuelas dominicales. Para iniciar vamos a hablar un poquito sobre la carta a Tito. Se nos dice que fue escrita entre el año 63 y 65 después de Cristo, y junto con las escritas a Timoteo son tradicionalmente llamadas las epístolas pastorales. Tenemos que la última mención de Tito por parte del apóstol Pablo indica que él había ido a Dalmacia, la antigua Yugoslavia. Y vamos a permitirnos leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, esta parte que nos marca la Sagrada Escritura. Dice así, de esta manera, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces es importante considerar que las epístolas pastorales fueron escritas a personas específicas. Algo que se debe tomar en cuenta de estas cartas es el enfoque que se da en el liderazgo de la iglesia. Bueno, siendo estas cartas pastorales, van dirigidas directamente, hermanos, a líderes, pero encierra mucho, hermanos, tanto para el líder como para la iglesia, algunas enseñanzas que nos marca la palabra de Dios y vamos a ir conociendo en ellas. Por ello, y en la diapositiva que nos dice para enseñar, tenemos como primer punto lo que es el destinatario. Bueno, vamos a ver. Primeramente, esta carta va dirigida a Tito, quien ciertamente se nos marca que fue una gran ayuda para el apóstol Pablo y su ministerio. Cuando Pablo abandonó Antioquía para debatir el evangelio con los líderes de Jerusalén, llevó a Tito consigo, según Gálatas 2:13. Gálatas 2:13 dice de esta manera: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De ahí nos sigue marcando que el aprecio que tuvo Pablo por Tito queda manifiesto en la forma que se expresa de él.
diciéndole mi hermano, compañero y colaborador y verdadero hijo en la fe. En esto, me llama mucho la atención, yo creo que vamos a conocer algo relacionado a lo que pasó con Tito y el apóstol Pablo. Reconociendo, hermanos, conforme a la Sagrada Escritura, lo que hemos estado leyendo, se encuentra algo muy importante en ello. Para que Tito y el apóstol Pablo tuvieran una relación común tanto en el aspecto espiritual, hermanos, y en el aspecto de amor fraternal, tuvo que haber, en primer lugar, un buen discipulado. Aquí nos habla entonces la Escritura que primeramente el apóstol Pablo fue un buen discipulador, supo discipular a los que tenía a su cargo, aquellos que para ellos fue el padre de la fe. Y Tito fue uno de ellos, Filemón fue otro de ellos, Timoteo, y todos ellos de una otra manera y algunos otros que nos marca la Escritura que fueron ciertamente sus discípulos. Y aquí vemos, hermanos, en esta carta a Tito y a Filemón que vamos a ir recorriendo, cómo el apóstol Pablo nos va dando esa pauta a saber discipular. Porque no de antemano queda decir que ciertamente él se expresaba así de Tito, en decirle mi hermano, compañero y colaborador, porque de una u otra forma el apóstol Pablo tenía buenas referencias tanto de Tito y de Filemón. Que al expresar estas palabras, él estaba dando a conocer que realmente Tito estaba llevando la enseñanza, la sana doctrina en la que fue llevado por el apóstol Pablo, dándole conforme a la Sagrada Escritura. Por eso el apóstol Pablo, más adelante vamos a ver los encargos que le hace a Tito. Lo hace de una manera, hermano, sin titubear, sin pensar qué va a pasar con él, podrá, no podrá, no. Porque él sabía hasta dónde estaba la capacidad, ¿sí?, de Tito, porque de antemano él había sido ciertamente su discípulo. Estaba consciente el apóstol Pablo de la manera que lo fue llevando en la Sagrada Escritura, en la enseñanza, el estarle frente de una iglesia, porque estuvo el Tito con él en varias ocasiones, y en esta ocasión estando en Creta, que ahí fue donde se quedó Tito para arreglar algunos asuntos relacionados a la iglesia en esta isla, donde el apóstol Pablo siguió su viaje y de una otra forma a Tito le correspondió quedarse allí. Posteriormente le escribe porque se entera de las muchas situaciones que estaban pasando. De ahí, ¿qué nos da a entender la Escritura, hermanos? Que si somos buenos discipuladores, tendremos buenos discípulos y que van a seguir el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo de una manera sin titubear y podremos confiar de otra forma cualquier trabajo en la obra de nuestro Dios, sin estar pensando lo podrá llevar o no lo podrá llevar a cabo. En primer lugar, porque sabemos, hermanos, que todo aquel que ministra en Dios es guiado por el poder del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo lo sabía, que tanto Tito y Filemón eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Y por ello, Tito, de una otra forma, muestra obediencia y nos marca más adelante en el contexto histórico de esta manera. Aunque en el libro de los Hechos no se menciona a Tito por su nombre, es probable que Tito fuera un gentil. Pudo haber sido llevado a la fe en Cristo por Pablo, antes o durante el primer viaje misionero del apóstol. Y la Biblia nos habla en Tito capítulo 1, versículo 4, así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí la Biblia, hermanos, nos abarca entonces que Tito, verdadero hijo en la común fe. Y aquí nos muestra la gracia y la misericordia y la paz que pone nuestro Dios
y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, en cada uno que se acerca a la presencia de Él. Siendo Pablo ciertamente aquel que lleva el mensaje y da el mensaje a Tito, siendo Tito un gentil, encuentra y tiene su encuentro con el Señor, de tal manera que se queda sirviendo y ayudando a Pablo. Hay un crecimiento aquí, hermanos, tanto espiritual, porque el apóstol Pablo lo va llevando de la mano, lo va tomando en el camino que debe seguir para la administración. Y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el que quita y pone reyes. En este caso le plació poner a Tito bajo el mando del apóstol Pablo para un bien común. Y esto lo vemos, hermanos, más adelante. Pero tenemos también que encontrar también el contexto histórico de Filemón. La epístola a Filemón no se puede apreciar plenamente sin comprender el problema de los esclavos en el Imperio Romano en los días del apóstol Pablo. Los historiadores contemporáneos afirman que, por ejemplo, en Corinto, cuya población se estimaba en unos 600,000 habitantes, las 2/3 partes eran esclavos. O sea que era una situación muy difícil, en la cual solamente una parte estaba en libertad, mas las otras 2/3 partes eran esclavos y pertenecían, que estaba en ese entonces la palabra, a sus amos. Sirvientes, esclavos de ellos, comprados, de tal manera que al estar detallando un poquito este aspecto, hermanos, se encuentra que los trataban como una cosa común, que no, para ellos no había sentimientos hacia ellos. Los trataban como ellos querían y el esclavo no podía hacer nada. Más adelante veremos qué pasó, hermanos, en esta carta, ¿sí?, con Filemón que manda el apóstol Pablo. Pero vamos desarrollando conforme la escuela dominicana lo va pidiendo. Como punto 3 nos marca los temas de las cartas. Se nos dice que al igual que las 2 cartas a Timoteo, el apóstol da aliento y consejo personal a un joven pastor que estaba enfrentando oposición continua por parte de hombres impíos. Aquí, Tito estaba pasando por situaciones difíciles. Se nos dice que en aquellas situaciones no estaban llevando la sana doctrina. Y al no llevar la sana doctrina, estaban revelando hacia las cosas de nuestro Dios, hacia la verdad absoluta. De tal forma que el apóstol Pablo da aliento y además manda consejo personal a Tito para que él pudiera enfrentar esa posición que continuamente tenía. Aquí se nos habla de hombres impíos, que es decir, hombres que no temían a Dios y que no les importaba nada, sino solamente obtener ganancias para ellos mismos. Por lo cual el Señor comienza a hablar en este aspecto. Tito, siendo enseñado por el apóstol Pablo y dirigido por el poder del Espíritu Santo, él se le da la autoridad, hermanos, por medio del apóstol Pablo, por medio de esta carta, le da autoridad de poner orden. Y en el orden, hermanos, se nos habla de una administración. Quiere decir que toda iglesia, hermanos, tiene una administración de la cual hay alguien que está al frente y hay alguien que tiene que llevarla y sobrellevarla para la honra y gloria de nuestro Dios. Aquí el Señor, si nos permite, hermanos, estar al frente de una iglesia o permite estar al frente de un grupo, una comisión, una directiva, hermanos, quiero decirte que al Espíritu Santo le place de esta manera, pero también debemos reconocer, hermanos, que sí, debemos estar preparados para todo evento. Y en esta situación, hermanos, el apóstol Pablo preparó a Tito, enseñándole las cosas que tenía que hacer. Yo creo que así, hermanos, en cada iglesia, en cada misión, en cada uno donde estamos nosotros ministrando, tenemos
el deber y la responsabilidad de preparar a más hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que puedan llevar el mensaje y puedan también ser buenos administradores en la obra de nuestro Dios, en la iglesia del Señor. Aquí todo depende también, hermanos, de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos en el amor de Dios esta comisión. Y lo dijo así el Señor Jesús en Mateo: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos marca que tenemos que hacer discípulos. Verdaderamente, hermanos, al estar leyendo esta carta, mi expresión fue: gracias, Señor, porque nos das enseñanza en saber que si nosotros nos dejamos guiar en tu Espíritu Santo, y si nosotros en la misericordia de Dios sabemos guiar a otros en el discipulado, en saber discipular, esto nos lleva a tener gran fruto, hermanos, dentro de la iglesia, dentro del presbiterio y dentro de cualquier grupo o comisión que el Señor nos permite ministrar. De ahí que cada uno que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, una comisión por la cual nosotros debemos entonces empezar este caminar. ¿Por qué? Porque así, hermanos, como el apóstol Pablo sabía y reconocía, dice más adelante, y vamos a ir conociendo la Escritura, recalca que él era ya anciano cuando le escribe a Filemón: ya soy anciano. Él sabía que sus días, hermanos, se iban terminando, se iban acabando. Entonces era importante dejar a quien o quienes tomaran ese lugar y siguiera la obra de Dios y no parara. Y así cada uno de nosotros que estamos al frente como líderes, esa es nuestra responsabilidad, dejar a alguien que siga en la obra de nuestro Dios. Y de esta forma, así Tito comenzó a enseñar, comenzó de otra manera, empezó a exhortar a los que no andaban de una forma piadosa, sino andaban de una forma no agradable delante de Dios. Y asimismo empezó a alentarlos a que aguardaran la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Exhorta también a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. También, hermanos, lleva la exhortación a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes. Pero el apóstol Pablo dice algo en especial, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo. O sea, no era fácil que Tito hablara a la iglesia, sino que tenía que ser ejemplo mismo de ella, para que asimismo cada joven le guiara, fuera guiado y enseñado por la gracia de Dios y en el testimonio. Aquí, hermanos, en estas cartas se manifiesta mucho la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así, hermanos, que en contraste con otras cartas de Pablo, el apóstol Pablo, esta no se enfoca en explicar o defender doctrina. Aquí solamente el apóstol Pablo, hermanos, le da a Tito instrucciones sobre la fe y la conducta y advertencias sobre los falsos maestros. Aquí no dice, como lo dice en Timoteo, haz esto, haz aquello, arregla esta situación. No, él solamente le dice claramente, dándole instrucciones sobre lo que es la fe y la conducta, y dándole advertencia de los falsos maestros. Se tiene esa confianza, hermanos, tan grande, que sabía que todo lo que viniera después estaba de una otra forma Tito preparado para llevar a cabo lo que se le había encomendado. Yo creo que así, hermanos, cada uno de nosotros, cuando se encomienda algo, cuando se nos va preparando, hermanos, no decimos no, sino decimos amén. Tenemos también que en la carta a Filemón, el tema que predomina es el perdón.
Un tema que encontramos a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. La instrucción del apóstol Pablo en esta carta provee la definición bíblica del perdón sin usar la palabra en absoluto. Bueno, en la Escritura, hermanos, al hablar de esta carta a Filemón, hay algo tan maravilloso. La gracia de Dios se manifiesta de una forma tan real, tan presente, que claramente como en Tito también se presentó. Y lo vimos, que siendo Tito un gentil, el Señor lo guía. Y lo guía aquella persona adecuada para que pueda llevarle y darle el mensaje de salvación y él acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ante todo esto, la gracia de Dios la vemos manifiesta, porque el mismo Señor que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras vidas, nos guía y nos pone quien nos hable del Evangelio. Así pasó Tito con Filemón. Fueron puestos, hermanos, por la gracia de Dios y conducidos en el Espíritu de Dios hacia el apóstol Pablo, quien ciertamente, hermanos, no optó en decir, ¿qué voy a hacer? Él siempre, hermanos, nos habla la Escritura, era llevar y hablar de la sana doctrina, hablar de la salvación, hablar de Jesucristo, del que cambia y muda corazones. Lo hizo así de esta manera con Tito y Filemón, y vemos, hermanos, entonces, al leer la Escritura, vemos el fruto relacionado a esta obra. En esta gracia que el Señor permite, hermanos, que así como Tito y Filemón fueron guiados, yo creo que cada uno de nosotros también fuimos guiados para que alguien nos hablara de Cristo, y estamos aquí alabando y bendiciendo su santo nombre. Con esto, si la palabra de Dios nos establece, hermanos, la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, tal vez dirá, es una de las pequeñas cartas que el apóstol Pablo envía de una manera pastoral. Tal vez en las iglesias la pasamos desapercibida, pero hermano, tiene un contenido muy grande, muy maravilloso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza el apóstol Pablo a hablar de esta manera a Filemón. Pero para ello, hermano, quiero llevarlo un poquito a lo que pasaba, a lo que acontecía, el por qué, hermanos, tuvo que regresar aquel esclavo llamado Onésimo, el apóstol Pablo, a Filemón. La historia nos marca, hermanos, que este esclavo había defraudado a Filemón, porque Filemón era su amo por cuanto lo había comprado. Y como amo de él, pues tenía una autoridad sobre él. De la cual cuando pasa esto, lo que hace este esclavo llamado Onésimo, se va, huye. Pero él sabía, hermanos, que el huir y al ser encontrado le iba a costar hasta la muerte. Sin embargo, él se va. Y aquí viene la gracia de nuestro Dios. Y digo, viene la gracia del Señor porque empieza y guía a Onésimo hacia Pablo. ¿De qué manera el Señor lo hace? De una manera grande y maravillosa que nosotros en la fe solamente podemos conocer ello. Porque de antemano, hermanos, no nos habla mucho este pasaje, solamente nos dice lo que aconteció y cómo estuvo con el apóstol Pablo, y cómo el apóstol Pablo, hermanos, de una otra forma, lo doctrina, lo discipula,
que llega hasta el momento en decir que era mejor que se quedase con él para trabajar en la obra, pero él recuerda que él tenía a Filemón como amo suyo, de lo cual también tenía que arreglar este asunto en regresarlo y poder de una otra forma enfrentar la situación que había vivido. Pero aquí hay un cambio ya total. El apóstol Pablo, hermanos, se comienza de una otra manera a hacer esta carta, pero en la cual pide de antemano que se le trate de una manera diferente, ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo Jesús. Y aún así, hermanos, da a entender y conocer en esta parte que nos habla la epístola a Filemón, al ser convertido, de una otra forma ya el apóstol Pablo consideraba a Onésimo como hermano en Cristo. Pero el apóstol Pablo también sabía lo importante que era y el que él tenía, si el esclavo Onésimo tenía que pedir perdón a su amo. Él sabía la importancia de esto. De tal manera que él se ve en esa necesidad, hermanos, de enviarlo. Porque de otra forma Pablo hubiera dicho, se queda y no había ningún problema, porque en ese entonces él tenía la autoridad en él de hacerlo. Tanto Tito y Filemón no podían hacer nada en ello. Pero sin en cambio, el apóstol Pablo no actúa de esta manera, actúa en la gracia de nuestro Dios y de esta forma, el de sentir era que se reconciliara con Filemón y de esta forma él se atreve a devolver el esclavo a su dueño y a quien él le recomienda que lo reciba como un hermano bien amado, según Filipenses, versículo 16. Y de esta manera, pues encontramos entonces, hermanos, que en la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Señor es tan bueno, tan misericordioso en estos aspectos, que el apóstol Pablo determina y le empieza a escribir confiadamente en decirle, yo sé que yo confío en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y el apóstol Pablo en el versículo 19 de Filemón dice claramente, yo Pablo lo escribo de mi mano, y aún determina, yo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, dando a entender que si algo te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta. Nos habla entonces, hermano, de una colección de perdón, aquí como lo dice claramente, sin usar la palabra perdón en absoluto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en ello y por ello. ¿Qué nos da esta enseñanza, hermanos? Que de una otra forma, cuando hubo un buen discipulador y un buen discípulo, hermanos, no le cuesta trabajo saber perdonar, no le cuesta trabajo de una otra manera hacer la voluntad de nuestro Dios, hacer la voluntad de la palabra del Señor, porque sabe que es para beneficio de su vida y beneficio, hermanos, para su semejante. Por ello hoy el Señor nos marca que no tenemos que caer en este error. Para darguir, dice, pensar que después de haber recibido el perdón de nuestros pecados, podemos seguir en nuestros malos caminos. Y es lo que muchas veces estaba pasando, muchos habían conocido al Señor y habían aceptado a Cristo,
habían recibido el perdón de sus pecados, pero ¿cuántas ocasiones ellos quisieron volver a tomar la vida que habían llevado antes y quisieron seguir en sus malos caminos? La Biblia es clara a este aspecto, hermanos. Todos nosotros hemos conocido al Señor y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y aún así, el que no ha aceptado al Señor, todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Dura palabra es esta, pero es una realidad. Todo lo que hablemos, toda palabra ociosa que se diga y que salga de nuestra boca, dice el Señor claramente, tarde o temprano daremos cuenta delante de la presencia del Señor Jesús. Así que tengamos cuidado de cómo estamos, cómo andamos, qué camino vamos. Y de esta manera agrademos a nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento. Y como dice la Biblia, hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, antes que salgan de nuestra boca, para que de esta manera, hermanos, no caigamos en pecado, en juicio, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Si nos hemos desviado y hemos juzgado injustamente a nuestro cónyuge, hijos, familia o hermanos en la fe, y hemos sido desobedientes a Dios, es importante que atendamos a lo que la Biblia nos dice. Que honremos a Dios, nos sujetemos a nuestras autoridades, que obedezcamos y estemos dispuestos para toda buena obra. Tenemos que corregir muchos aspectos de nuestra vida, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? De una otra manera, el Señor sabe si somos obedientes o desobedientes. Pero aquí entra el aspecto, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra alma. Déjate discipular en el Señor. Dejémonos discipularlos en el Señor, hermanos. Y si nosotros verdaderamente tenemos ese amor en Cristo, tenemos a Dios en nuestro corazón, esto, hermanos, va a impedir que usted y yo cometamos acciones desagradables delante de Dios. Y si de una u otra manera, hermanos, hemos juzgado injustamente a alguien de nuestra familia, como aquí nos ha hablado en esta escuela dominical, tenemos, por lo tanto, que atender a la palabra de nuestro Dios y hacer lo que ella nos dice. Y en esto, hermanos, siempre la palabra de Dios nos marca pedir perdón y también saber perdonar. Quiere decir, hermanos, que un buen cristiano, un buen hijo de Dios, siempre va a estar bajo la voluntad de Dios, siempre va a estar bajo la palabra de Dios, haciendo, practicándola, y de esta manera dejando que su vida sea guiada en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que va a hacer, que usted y yo tenemos que corregir tal vez muchas situaciones en nuestras vidas que no nos permiten un trabajo como tiene que ser en el Señor. Fuimos enseñados, ciertamente, hermanos, porque usted y yo tuvimos un padre espiritual, como se le llama así, cuando alguien nos llama o nos guía en el Evangelio. Nuestro Padre en la fe, hermanos, fuimos enseñados a hacer la voluntad de Dios. Así como Tito y Filemón fueron enseñados y discipulados en este aspecto, hermanos, usted y yo también. Y un más que usted y yo conocemos, la palabra de Dios nos tiene que llevar entonces
a sujetarnos a todo cuanto ella misma establece que tenemos que hacer. Por eso hoy, hermano, hermana, te invito, si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, si hemos sido desobedientes a Dios en muchos aspectos, porque quiero decirle, hermano, que todos tenemos errores, pero tampoco podemos justificarnos por estos errores que muchas veces cometemos, porque muchas veces son errores que no agradan delante de Dios y que hemos pecado contra Él. Pero el Señor nos da en ese amor y en esa misericordia el poder corregir todo aquello, hermanos, para poder seguir sirviendo a Dios de una manera eficaz como a Él le agrada. Por lo tanto, hoy en día tenemos que poner en práctica la sana doctrina. No se trata, hermanos, de llevar a práctica otra enseñanza de hombres o fábulas, o de hoy que en día, hermanos, muchos se levantan, te dicen de una forma profética o de una manera, hermanos, que te quieren llevar por otros caminos. No es el adecuado en la doctrina del Señor. La única sana doctrina y la que nos lleva, hermanos, a poder corregirnos y a poder arreglar todas las deficiencias en nuestras vidas es la palabra de nuestro Dios, sin ser adulterada. Es la palabra de Dios, hermanos, sin tomar nada más lo que nos conviene. Es la palabra de Dios la cual te puede dar la victoria en todo tiempo, en todo momento. Porque la palabra es palabra de poder y dada por nuestro Dios para que usted y yo, hermano, caminemos en esta sana doctrina. Y en ella nos muestra el Señor lo que tienes que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer. Y esta misma palabra de Dios te llevará de victoria en victoria. Hoy, hermanos, si en verdad hemos experimentado la salvación, con esto cerramos, tenemos que expresar, hermanos, de una forma práctica el amor cristiano a través de nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que dar buen testimonio delante de los hombres de que Cristo vive en ti y que realmente tú has dejado la vida del paganismo, del mundo, y hoy vives para Cristo, sirves a Cristo. De aquí que nuestro corazón, hermanos, tiene que expresar de una forma no teórica. Hoy el Señor, hermanos, quiere que practiquemos esto y llevemos a cabo. Si decimos que amamos, tenemos que hacerlo en esa manera práctica, como se nos ha dicho, hermanos, que tenemos que ayuda real al necesitado, que tenemos que llevar el Evangelio, pero tiene que ser en la práctica. Muchas veces lo decimos, hablamos, decimos, pero Dios no quiere ello. Quiere que usted y yo realmente practiquemos lo que el Señor nos establece en su bendita palabra. Con esto, si todo cristiano, todo hijo de Dios pone en práctica la palabra del Señor, las relaciones interpersonales van a ser de una manera hermosa y fructífera. ¿Por qué? Porque tanto en la familia, hermanos, habrá esa comunicación en el Señor, habrá ese mismo sentir en Dios y habrá, hermanos, que usted y yo, su familia o nuestra familia, sirve al mismo Dios con ese ímpetu, con esa fuerza, con esa alegría, con ese gozo de saber, hermanos, que Cristo reina en nuestro hogar y mora y está con nosotros. Si esto lo experimentamos en nuestro hogar, hermanos, es fácil entonces esto llevarlo dentro de la iglesia, porque en la iglesia, hermanos, vamos a reflejar lo que vivimos y lo que somos de una manera personal también dentro de nuestro hogar con nuestra familia.
Y asimismo, hermanos, esto nos va a llevar a tener esas relaciones interpersonales aún si estamos bajo una autoridad, si nosotros somos empleados o somos jefes. De una otra manera, el Señor también te establece, hazlo y practícalo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y con esto cierro, como dice la palabra de Dios en Filemón, así se le fue dicho al apóstol Pablo, hazlo. Hazlo de tal manera que se vea el testimonio que estaba llevando él, estar al cargo, al frente, como líder. El apóstol Pablo lo habló de esta manera. En ese amor tenía que llevar a cabo la instrucción que él había dado. Yo creo que aquí, hermanos, la instrucción que nos ha dado el Señor es para que usted y yo podamos glorificarle hoy y siempre y por los siglos de los siglos, porque Él está con nosotros y seguirá con nosotros hasta este fin del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos en oración a Dios. Vamos a suplicarle al Señor cómo estamos. Él lo sabe, pero el Señor le agrada que nosotros nos pongamos a cuenta. Y si no hemos hecho verdaderos discípulos, es tiempo de llevarlo. Si no hemos aprendido, hermanos, poner en práctica la palabra de Dios, hoy lo hagamos y le pidamos a Dios, ayúdanos a practicar tu palabra. Y de esta manera, hermanos, veremos grande ganancia y veremos la gloria de Dios en el transcurso de toda nuestra vida. Oremos delante de la presencia de Dios Padre. Gracias, Señor, por estas enseñanzas, por estas cartas. Porque en ella tú determinas, Señor, también lo que tiene que hacer tu iglesia, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, aunque tú ya nos conoces. Tú ya conoces mi vida, conoces mi alma. Tú bien sabes quién soy. No puedo ocultarme, Señor, de ti. No puedo esconderme, Señor. Tú conoces mi corazón y sabes cómo está delante de ti, mi Dios. Tú bien sabes también, mi Dios, cómo vivo con mi prójimo, cómo me comporto, Señor, con él. Tú sabes, mi Dios, si he perdonado o no he perdonado. Tu palabra hoy me enseña que debo perdonar. Tu palabra hoy me determina, Señor, que debo seguir adelante en la sana doctrina que tú has establecido conforme a tu palabra, mi Señor. Que no nos alejemos de ella, que no nos, ciertamente, Padre Celestial, nos hagamos solamente oidores olvidadizos de ella, sino tú quieres que la pongamos por práctica, mi Dios. Y esto nos va a llevar a vida eterna para la honra y la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, mi Señor, a los que estamos al frente, Señor, de una iglesia, que estamos al frente de una comisión, de un grupo, mi Señor, a llevar, Señor, buenos líderes delante de ti, ante tu presencia, mi Jesús, llevándolos en el discipulado como a ti te agrada, Padre, para que así sean encaminados en toda buena obra y tu nombre sea en gran manera glorificado y ensalzado, y que nada ni nadie los mueva en la sana doctrina que se lleva. Bendito seas, oh Dios. Guarda, Señor, los hogares y las familias. Guarda a tus siervos y a tus ministras, mi Señor. Guarda a cada uno y que sigamos, Señor, creciendo en tu obra. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Amén. Los avisos, hermanos, que tenemos es que se nos hace la invitación a seguir nuestras redes sociales en Facebook como ICR, Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, y YouTube, Video de Luz, ICR. Los horarios son jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Asimismo, le invito a que leamos el Salmo 23.
Y así la palabra de Dios unidos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y así, mi hermano, le invito a levantar su mano derecha, incline su rostro, se despedidos. Dice así la Escritura: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios le bendiga, hermanos.